quiero ir a la palabra. Estamos estudiando el libro de Hechos. Algo que me gusta a lo mejor no saben por qué lo estoy haciendo así. Trato de ir verso por verso, palabra por palabra o renglón por renglón. Hay personas que enseñan en base a temas. Hay personas que enseñan en base a tópicos o temas o diferentes formas. A mí me gusta estudiar la palabra de esta manera porque uno la lee en el contexto, la lee con el entendimiento de lo que está sucediendo, lo que pasó en ese momento, lo que la audiencia, y es el trabajo mío. No sé si lo hago bien, a veces estoy tratando de mejorar, de llevar la audiencia a cómo hubiera sido si uno estuviera ahí, para poder entender lo que está sucediendo, pero también traer la escritura a los tiempos que estamos viviendo para poder aplicarlo a nuestra vida. Porque la palabra es la esencia de Dios, es los pensamientos de Dios, la voluntad de Dios, es las ideas de Dios. Y Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Por eso la verdad de Dios, la palabra de Dios es igual ayer, hoy y nunca cambiará porque es para siempre. En otras palabras, aunque se escribió hace 2000 años atrás en una cultura diferente, también se puede aplicar hoy en día a nuestra situación. No es un libro anticuado, no es un libro que pasa de moda, es un libro que nos habla a nuestra situación donde nos encontramos hoy en día, con tecnología, sin tecnología, en Estados Unidos, en el occidente, en el oriente, donde sea. La palabra de Dios se puede aplicar a nuestra situación, porque Dios es el autor de su manual, es el autor de su palabra, y nosotros somos su creación. Y como Él nos creó a nosotros, como nos formó a nosotros, nos creó con propósito, como todo aparato que uno compra tiene un manual de usuario, la palabra de Dios es el manual de usuario para cada uno de nosotros. Si queremos entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, hay que ir al manual, hay que ir a la palabra, hay que estudiarla, hay que escudriñarla, hay que aplicarla a nuestra vida. Y estamos aquí en Hechos capítulo 4, es la continuación de la sanidad de un cojo, la sanidad de un cojo que estaba en el templo, que estaba en la puerta hermosa donde lo llevaban lo llevaban todos los días. Y empecé en el capítulo 4 la semana pasada y esta semana quiero enfatizar o quiero mirar un poco lo que son los versos del 11 al 15, porque el verso 8 dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, empezó a predicarles. Pedro, el Señor lo usó para levantar a este hombre, sanar a este hombre. Iban a un servicio de oración, vieron al paralítico y el Señor los usó para sanar a este hombre. En el verso 8, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sana. Él empezó a confrontar. Antes de seguir, quiero recordarles que los que quieren ofrendar, los que quieren dar su diezmo, los que quieren aportar para lo que estamos haciendo aquí en el Centro Internacional de la Familia, los sugieres van a estar en la puerta de atrás cuando termine la reunión, o si quieren dar en línea, pueden dar en línea, pueden dar a través de las diferentes plataformas de dar, sea texto en el teléfono o a través del QR code que hay detrás de cada banca. Quiero seguir leyendo. En el verso 11, digan conmigo verso 11. Verso 11, continúa Pedro predicando lleno del Espíritu Santo. No solamente lleno del Espíritu Santo, pero él está predicando de una forma que está confrontando a los religiosos, a los fariseos, a los saduceos, los del concilio, los que se habían reunido para juzgar lo que estos hombres habían hecho. Habían hecho una buena obra. Una buena obra. Habían hecho una buena obra. El hombre estaba paralizado, el Señor los usó para levantarlo, y ahora están juzgando lo que ellos habían hecho. Y dice en el verso 11, dice: este Jesús, hablando de que Jesús
ellos mismos lo crucificaron. Este mismo Jesús es la piedra reprobada o rechazada. Y de ahí saco la enseñanza o el título de mi enseñanza en ese día: la piedra rechazada. Nosotros, o el mundo, la sociedad, los fariseos, en este caso los saduceos, el concilio de ese tiempo, habían crucificado al Rey de Gloria, habían crucificado a nuestro Señor Jesucristo. Y dice el verso 11: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Los que estaban instruyendo, guiando, llevando a las personas a un encuentro con Dios, los llamaban los edificadores. Vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno, y este es uno de mis versos favoritos, Hechos 4:12, y en ninguno, digan conmigo, en ninguno. Mira lo que dice acá: en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo, la forma audaz que estaban comunicando, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo, me llama mucho la atención de esto, y esto a veces me ayuda a mí en muchas áreas, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, no vulgares, eran hombres común y corrientes, eran hombres trabajadores, eran hombres de la calle, no eran hombres especiales, eran hombres común y corriente como cualquier otro. Y dice, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada. Cuando Dios hace algo, cuando Dios hace un milagro, cuando Dios sana, cuando Dios provee, cuando Dios hace algo, cuando hay evidencia contundente, amados, eso es lo que va a callar a las personas. Eso es lo que calla cuando la gente ve que Dios te contestó una oración, cuando Dios te sanó, cuando Dios hizo un milagro. Cuando uno dice, ¿sabe qué? Yo no hice esto por mi propia astucia, yo no hice esto porque soy muy inteligente o por mi educación. Le tengo que dar toda la gloria a Dios porque fue Dios quien lo hizo. Ahí la gente va a decir, bueno, a la verdad, él no es tan inteligente, no es tan buen predicador, ella no es esto, ella no lo otro, aquí que para allá. Tiene que haber sido Dios, porque cuando Dios hace algo, esa es la mejor evidencia. Estamos acá. Y dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí de cómo podían mantenerlos callados. Así que Pedro se levanta acá, y a mí siempre el libro de Hechos siempre está lleno de ejemplos de Pedro, de Pablo. Aquí tenemos a Pedro y Juan, hombres simples, hombres sencillos, temerosos de Dios, llenos del Espíritu Santo, no se avergonzaban del Evangelio de Jesucristo, creían en el poder de Dios, estaban con una expectativa. Cuando llegaron y vieron a ese hombre, dijeron, mire, oro y plata no tengo, pero de lo que tengo, levántate en el nombre de Jesús. Y el hombre recobró su vista. En una ocasión estaban hablando con uno de los pontífices de la iglesia tradicional, y le dijeron, ¿sabe qué? Hoy no pueden decir que no tenemos oro ni plata, porque mire todo el oro y plata que tenemos ahora. Y también ese pontífice dijo, pero tampoco podemos decir, de lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. Porque puede ser una iglesia muy próspera, puede tener mucho, pero si no tiene el poder de Dios, si no hay señales, si no hay mirada, si no hay la evidencia de que Dios está ahí, puede tener mucho dinero, puede tener mucho esto, mucho lo otro, pero hay la evidencia del poder de Dios se manifiesta. Que seamos una iglesia, que seamos hombres y mujeres que no nos avergonzamos del Evangelio de Jesucristo, que estemos llenos de la presencia de Dios, y que podamos decir, a lo mejor no tengo mucho en lo material, pero de lo que yo tengo, lo que mi espíritu, mi alma, lo que yo tengo dentro de mí, te lo voy a dar. Y en el nombre de Jesús podemos levantar los muertos, en el nombre de Cristo sanar a los. ¿Estamos aquí en esta noche? Pero Pedro se levanta y él empieza a decirle a estos hombres y empieza a hablar sobre la piedra que ellos rechazaron.
Los religiosos no se dieron cuenta del mover de Dios, no se dieron cuenta que Dios los visitó, no se dieron cuenta que el reino de Dios llegó hacia ellos y la rechazaron. Por eso a Cristo es la piedra rechazada. Este Jesús, dice la Escritura, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Muchas veces nos metemos en ciertas enseñanzas, en doctrinas, en tradiciones, en costumbres y no nos damos cuenta cuando Dios empieza a hacer algo. Por eso tenemos que tener un oído para escuchar, tenemos que estar sensibles a lo que Dios está haciendo, porque si no vamos a caer en lo mismo que cayeron los religiosos de ese entonces. Hay un mover de Dios y como no fue como lo que sucedió en los 70s o en los 60s o en los 50s o en los 80s, igual brinco a los 80s. Si Dios no se mueve de esa manera, a lo mejor no es Dios, y uno tiene que entender que Dios hace cosas diferentes. Él es un Dios creativo, Él es un Dios que creó los cielos y la tierra. Él no siempre hace las cosas como siempre las ha hecho. Así que cuidado de juzgar el mover de Dios, cuidado de juzgar a personas que a lo mejor no caben dentro de tu tradición, de tu forma de ver lo que es un cristiano. Y a veces yo le digo eso a las personas: cuidado con eso, porque a lo mejor esa persona que tú rechazaste, que tú juzgaste, que tú menospreciaste, que tú le pasó por el lado, es la que te va a dar la bienvenida cuando tú llegues al cielo, si llegas. Este Jesús es la piedra reprobada, rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Aunque los religiosos la rechazaron, Jesús era la cabeza. Jesús es el centro de todo. La piedra desechada se convirtió en nada por los líderes religiosos, pero era Jesucristo el centro de todo. Los constructores no encontraron un lugar para él. Los religiosos no entendían qué hacer con ese joven predicador, un muchacho de 30 años que cuando hablaba, cuando enseñaba con autoridad, conocía la ley, seguía la ley, era perfecto. No le podían encontrar absolutamente nada y no sabían qué hacer con él. Él era esa piedra que no podía encajar en su edificio religioso, en su edificio dogmático, en su edificio religioso tradicional. Ellos no sabían qué hacer con ese Jesús, no sabían qué hacer con esa piedra que no podía encajar en su teología, en su dogma, en su tradición, en su edificio, su programa, en su religión, en sus tradiciones. Y así es el Señor. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y siempre seguir la palabra. No estoy diciendo que uno no debe seguir la palabra, porque la palabra es la que nos guía, la que nos instruye, pero a veces cuando Dios está haciendo algo diferente, tenemos que estar abiertos a lo que Dios está haciendo. Estamos acá. Y es interesante porque el Sanedrín, los religiosos, el concilio, ellos conocían las profecías del Antiguo Testamento. Ellos sabían que venía el Mesías. Ellos sabían que venía, que el Señor iba a traer al Mesías, que iba a traer una restauración a todas las cosas y liberar al pueblo de Israel. Habían muchas profecías concernientes a la piedra. Por eso cuando Pedro viene y les dice, ustedes rechazaron, ustedes reprobaron, ustedes ignoraron, le pusieron a un lado la cabeza del ángulo, esta piedra. Ellos sabían a qué él se refería, porque hay muchas profecías que tenían que ver con la peña, que tenían que ver con la roca, que tenían que ver con piedra, que eran claramente mesiánicos. Y esta noche quiero mirar unos cuantos de esas escrituras. Por ejemplo, en la palabra del Señor, en Génesis 28:18, Cristo es la piedra ungida en Betel. Estaban en este lugar, estaba Jacob en este lugar y le dio sueño. Y dice la escritura que Jacob puso una piedra y descansó su cabeza sobre esa piedra. Y Cristo es la piedra ungida, porque dice la palabra en Génesis, dice que se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal. El Antiguo Testamento también dice
que Moisés levantó una estatua que parecía una serpiente, que todas las personas que miraran a esa serpiente hubieran sido sanados. También en el Nuevo Testamento dice que todos el que levanta a Jesús en alto, el mismo Jesús va a traer a todas las personas a él. Estamos acá. Me llama mucho la atención porque Jacob usó una piedra como cabecera, como una almohada. ¿Te imaginas usar una piedra como una almohada? Pero la roca era simbólico de Jesús. Y dice que Jacob de mañana tomó la piedra que había puesto de cabecera y la asó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Yo quiero que pensemos en esto. Él ungió esa piedra. Fue una piedra ungida. Yo siempre lo digo de una manera jocosa, pero Cristo no es el apellido de Jesús, Jesucristo. Cristo significa el ungido. Por eso, amados, cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, cuando tienes a Cristo en tu vida, tienes el Cristo dentro de ti, tienes la unción dentro de ti. Tú no necesitas que un pastor ore por ti, tú no necesitas que un evangelista ore por ti, tú no necesitas un ungido que ore por ti, porque tú eres una persona ungida, porque tiene a Jesús el ungido, la piedra que fue rechazada. Tú tienes la unción de Dios sobre tu vida, en tu vida, y fluye a través de tu vida. ¿Alguien puede decir amén? Pero rechazaron la piedra ungida. También Cristo se convirtió en piedra de tropiezo, y Cristo todavía está siendo una piedra de tropiezo para muchas personas, porque Cristo es tan sencillo. Priscila y yo siempre hablamos de esto, que el evangelio es tan sencillo, es tan simple, que a veces las personas dicen, pero espere, no puede ser tan sencillo. No hay algo que yo tenga que hacer, no hay algo que yo tengo que dar, no hay algo que yo tengo que sacrificar, no hay algo que yo tengo que hacer. No, es simplemente creer, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Se acuerda de esa escritura en Juan 3:16? Que todo aquel que cree, you just have to believe. Creer. Cristo se convirtió en una piedra de tropiezo y una roca de escándalo para los incrédulos. Y todavía sigue siendo escandaloso hablar de Jesús. Ahora mismo, si lee el periódico, bueno, ya nadie lee el periódico, pero estaba leyendo un artículo noticioso de una joven que ella salió, era la valedictorian de su high school, de su secundaria. Y ella vino y trajo un mensaje evangelístico, trajo su testimonio, y es una gran noticia de cómo puede hacer eso, porque no le dio vergüenza. Ella quería hablar de su fe y la están criticando, porque uno puede hablar de Krishna, uno puede hablar de Muhammad, uno puede hablar de todas estas otras religiones, puede pararse y decir yo soy satánico, yo soy de la religión satánica, y no te dice nada, te aplauden, pero levanta el nombre de Jesús, empieza a hablar de Jesús, empieza a hablar de salvación en Cristo Jesús, y todo el mundo se escandaliza. Se cumple la palabra. Cristo se convirtió en piedra de tropiezo y roca de escándalo para los incrédulos. Romanos 9:33 dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. El que cree en él no será avergonzado. Si tú pones tu fe en Cristo, si tú sigues a Cristo, y si tú eres un discipulado, digan lo que digan, te puede venir persecución, esto, lo otro, pero el Señor nunca te va a dejar avergonzado. Número 3, Cristo fue la peña que golpearon, de donde manaron las aguas vivas del Espíritu Santo. Éxodo capítulo 17, versos 5 al 7 dice, y Jehová le dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb, la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés
lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? La gente siempre van a estar dudando, pero él obedeció, golpeó la peña, y de ahí fluyó ríos o fluyó agua para alimentar el pueblo. Y esos tipos en el Antiguo Testamento de Cristo, porque el que tiene a Cristo, desde su interior fluirán ríos de agua viva. ¿Alguien está aquí en esta mañana? Un gozo, una alegría, es algo, porque cuando uno tiene al Señor, amados, hay un gozo. Digan conmigo: gozo. Que uno puede pasar por problemas, vicisitudes, uno puede pasar por bancarrotas, uno puede pasar por momentos de gozo, de alegría o tristeza o de enfermedad, en momentos difíciles. Y no estoy diciendo que uno tiene que ser frío hacia estas cosas, no. Pero cuando hay una muerte, cuando hay un fracaso, cuando hay un problema, cuando hay situaciones adversas, no le estoy diciendo que no estés triste, porque a veces eso entristece. Pero para el creyente hay una fuerza y una fortaleza. Es el gozo del Señor que está dentro de cada uno de nosotros. Y dentro de eso fluirán ríos de agua viva. Él es la piedra fundamental. He's our foundation stone. Número 4. Isaías dice en el verso capítulo 28, 17: por tanto Jehová, el Señor, dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de simiente estable. El que creyere no se apresure. Por eso, amados, a veces, si Dios es tu fundamento, el domingo cuando le estaba hablando a los padres y cuando le estaba hablando a los hombres, la palabra padres en el griego es la palabra fundis. Y cuando estamos terminando el servicio, hice la siguiente referencia: que nosotros estamos en este edificio y damos gracias a Dios por las luces, el aire acondicionado. Gracias a Dios por el aire acondicionado. Está a 98 hoy, el carro registró 110. Gracias a Dios por el aire acondicionado, las luces, la alfombra, los bancos, el lugar donde podemos reunirnos. ¿Okay? Damos gracias a Dios por eso. Pero a veces se nos olvida que aquí hay un fundamento. There is a foundation here. Pero de momento uno dice: no, gracias a Dios por el fundamento. A veces no pensamos en eso. Pero Cristo es el fundamento. Cristo es el que mantiene todo sobre sus hombros. Cristo es el fundamento en la cual todo está construido. Colosenses 1:15 dice que en Él todas las cosas subsisten. Él es la imagen del Dios visible, del Dios invisible. En Él todas las cosas subsisten, todas las cosas se mantienen. Él es el fundamento, Él es la roca, Él es en cual todo está puesto. Y a veces no le damos gracias a Dios por ser nuestro fundamento, por ser el que nos está manteniendo ahí unidos. Yo tengo una Biblia aquí que tiene más tape y tiene más manchas, esto, lo otro, y esta Biblia se me está desbaratando, pero es lo que me mantiene unido. Porque Él es la palabra. La palabra se hizo carne, y la carne vino y caminó entre nosotros, tabernaculó entre nosotros. Cristo se movió entre nuestras vidas. Y si no fuera por Cristo, nosotros estuviéramos muertos, perdidos en nuestros pecados, estuviéramos volviéndonos locos. Estamos acá. Y Él es la roca. Por eso, amados, no se apresure, descanse en el Señor. El Señor sabe lo que Él está haciendo. El Señor sabe cuándo va a ser el milagro. Él sabe cuándo te va a proveer. Él sabe cuándo va a ser lo que Él tiene que hacer. Cristo es la roca sobre la cual se edifica todo. Mire, amado, tu vida espiritual debe estar edificada sobre la roca. Cristo es la roca sobre la cual se edificará la iglesia. Se edificará la iglesia. Jesús le dijo a Pedro: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra ella. Amado,
toda filosofía, todo ataque, todo lo que está viniendo en la sociedad, todo lo que está ocurriendo, todo el caos que está ocurriendo en el mundo ahora mismo, todo lo que está ocurriendo en el gobierno, todo lo que está sucediendo, amado, todo ataque que quiera venir en contra de ti, en contra de la iglesia, no va a prevalecer, porque por los últimos 2000 años el Señor ha cuidado su iglesia, Él ha cuidado su cuerpo, Él ha cuidado su templo, que cada uno de nosotros somos el templo del Espíritu Santo y estamos siendo edificados en Él. Y Él es esa piedra principal. Él es la piedra principal, la piedra de corona del templo. Él es el cuerpo de su iglesia. Efesios 2:20 dice lo siguiente: edificados. Todo lo que tú edificas, edifícanos sobre Jesucristo. Tu vida personal, tu vida matrimonial, si eres una persona casada, si tienes familia, edifique tu vida sobre la roca que es Cristo Jesús. Edifiquemos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo el principal piedra. ¿Quién? Cristo es la piedra principal del ángulo. Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado. A mí me encanta esa parte, porque el cuerpo de Cristo está bien coordinado. A lo mejor tú piensas que hay ciertas cosas que se pueden hacer mejor, o yo no entiendo por qué esa persona está ahí, o por qué esa persona está haciendo esto, o por qué esa persona está haciendo lo otro. Pero el cuerpo de Cristo está bien coordinado. Cristo sabe a quién Él llamó, dónde lo colocó, dónde lo puso. Él puso en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para la edificación del cuerpo, para que lleguemos a ser más como el Señor. Y el Señor está construyendo su templo, Él está construyendo. Y dice aquí la palabra que el edificio está bien coordinado y va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Mira la persona que está a su lado, diga: tú eres parte del templo, tú eres parte de lo que Dios está haciendo, tú eres parte de la construcción. Y Dios te tiene exactamente donde Él quiere que estés en este momento. Estás en el lugar correcto, con la gente correcta, en la iglesia correcta, escuchando lo que se necesita hacer, porque Él está edificando su cuerpo, Él está edificando su iglesia, y tú eres la iglesia y Dios te está edificando a ti. Pero tú no entiendes por lo que yo he pasado, tú no entiendes la hambre, tú no entiendes esto. Pero amados, el Señor te está formando, te está moldeando, te está podeando. Él está sacando lo mejor para ti y te está colocando para que tú seas efectivo en el cuerpo, porque en el cuerpo está bien coordinado por el Señor. He don't make mistakes. Él no comete errores. Él sabe lo que estás haciendo contigo. Él sabe. Por eso la gente dice: ay, pero yo no entiendo por qué hizo eso, se hiciera esto, lo otro. Dios está en control de su iglesia. Por eso a veces la gente choca con lo que Dios está haciendo, porque piensan que ellos lo pueden hacer mejor. Por eso Cristo es la piedra que aplastará a todos los que no caigan sobre Él en verdaderamente quebrantamiento. Pero, Pastor Alfonso, tú dices que Dios me quiere quebrantar. Hay momentos donde Dios nos quebranta, porque quiere sacar lo mejor de nosotros. Hay un refrán en inglés, no traduce bien al español, pero dice: God loves to use cracked pots. Dios le encanta usar vasijas rotas. De hecho, Pastor Raúl trajo una enseñanza, les animo que todos los escuchen, de portadores de luz en vasos rotos. Tremenda enseñanza, porque Dios, a veces pasamos por cosas, pasamos por quebranto, nos encontramos con Cristo y es la voluntad de Él o la voluntad de nosotros. Y en ese quebrantamiento, si nosotros estamos dispuestos a decir: Señor, que su voluntad se haga y no la mía, es un quebrantamiento, es un morir al yo. It's a dying to self. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores?
ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha dicho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Le está hablando a un pueblo judío, le está diciendo: mira, hay otro redil, hay otra gente, hay otro pueblo que va a dar frutos, se llaman los gentiles. Y si ustedes me rechazaron, si ustedes no entienden que el reino de Dios ha llegado acá, eso fue lo que ocurrió. El Señor está diciendo: les voy a quitar y se los voy a entregar a los gentiles. Y también hay un principio ahí para nosotros. Yo siempre decía, cuando yo era misionero allá en Costa Rica, yo le decía a la gente en Costa Rica: yo estoy aquí porque alguien en Costa Rica dijo que no al llamado de Dios para alcanzar ese pueblo, pero había un loco en Estados Unidos que dijo: Señor, mándame donde tú quieras. Porque hay momentos donde Dios te va a pedir algo y tú te encuentras con Él y si mueres a tu yo y haces la voluntad de Él, Dios te va a usar. Pero si de momento te encuentras con Él y no quieres quebrar, no quieres ceder, no quieres entregarse, Dios va a buscar a alguien que diga que sí. Dios va a buscar a alguien. Y a lo mejor dice: ay, pero ¿por qué pusieron ese? Y yo no entiendo por qué él. No, porque alguien dijo que no, pero alguien sí dijo que sí. Alguien procesado, alguien que ha sido quebrantado, alguien que se humilló, alguien que se entregó, alguien que se encontró con la piedra y dejó que la piedra lo aplastara, porque en ese aplastamiento lo mejor iba a salir de esa uva, lo mejor iba a salir de esa aceituna, lo mejor iba a salir de esa semilla, lo mejor. Porque a veces no nos gusta el quebrantamiento. We don't like to be crushed. No nos gusta ser quebrantados. Pero la uva, si no es quebrantada, no se le puede extraer el jugo. Y si no es puesta a ser añeja. Porque a veces pensamos que Dios hace las cosas rápidas. No. A veces Dios nos quebranta y después hay que pasar por un tiempo de proceso, de espera, de probación, de ser podado. Y a veces el Señor simplemente te deja ahí, esperando y esperando y esperando y esperando. Y Señor, ¿cuándo? Y Señor, ¿por qué? Señor, me estoy secando. Porque te encontraste con la piedra que fue rechazada, pero que es el fundamento de todo. Y el que se encuentra con esa piedra, el que se encuentra con Jesús, a veces es una fuerza de voluntades. Y eventualmente si uno quiere seguir progresando, tiene que decir: ¿sabe qué, Señor? Hágase tu voluntad y no la mía. Porque me he dado cuenta que haciendo mi voluntad termino deprimido, termino en bancarrota, termino perdiendo, termino esto. O a lo mejor adquirió cosas y se dieron cuenta que cuando adquirieron esas cosas no le dieron la sensación que ellos pensaban que les iba a dar. Aspirational depression. Aspiraron ciertas cosas y cuando lo lograron se dieron cuenta que no le llenaba ese vacío. Porque como yo he dicho antes, lo único que puede llenar ese vacío en tu corazón es la piedra que rechazaron. Es Cristo Jesús, la peña. ¿Estamos acá? ¿Estamos aprendiendo algo? Pedro está predicando esto. Los gobernantes religiosos conocían estas profecías mesiánicas y aquí vemos a Pedro aplicándolo al Señor Jesús, Jesús de Nazaret. En Cristo vemos el cumplimiento de todo lo que significa la roca, la piedra, el peñón o la peña en las diferentes escrituras que acabo de compartir con ustedes. En Cristo podemos escondernos. Cristo es nuestra arca. Noé tenía una arca, pero nosotros en los tiempos que estamos viviendo tenemos una arca y su nombre es Cristo. Por eso en Cristo podemos escondernos como Moisés estuvo escondido en la roca y allí contemplaremos la gloria de Dios. Muchas personas quieren contemplar la gloria de Dios en cosas hechas por hombres o en lugares, y vuelvo a repetirlo, cuando uno se mete en el hueco de lo que es Cristo Jesús, en esa arca, oh amados, realmente vas a ver la gloria de Dios. No que todo te va a salir perfecto, que todo va a ser fácil.
Pero como acabo de mencionar, cuando uno se encuentra con esa roca y lo aplasta, las uvas son aplastadas, le sacan lo mejor. Después pasa un tiempo y después lo que hay dentro de esa uva termina siendo tomado por reyes. La oliva, cuando le ponen presión, cuando le sacan, le exprimen el aceite, ayuda a las personas comiendo más saludable. A veces no nos gusta eso, pero cuando Dios nos pasa por el trapiche de la vida, o cuando nos encontramos con ese quebrantamiento, es porque Dios está sacando lo mejor de ti. A lo mejor tú estás aquí en esta noche y me dice: Pastor Alfonso, han sido unas semanas difíciles, han sido unos meses difíciles, o posiblemente ha sido un año difícil para mí. Perdí esto, me pasó lo siguiente, me separé, me divorcié, tuve que pasar una bancarrota. Yo he escuchado los dos lados. La lluvia cae sobre todo el mundo. Y hay personas que me han dicho: esto ha sido el mejor año de mi vida. Hay personas que me han dicho: esta es la mejor temporada que yo he vivido. Esta es la mejor de cosas que me están sucediendo. Y he escuchado el otro lado de la moneda también. Pero en cada situación las dos personas me han dicho: pero Cristo ha sido el centro de todo lo que estoy haciendo. Dios me ha prosperado, pero en medio de mi quebranto, en medio de mi dolor, en medio de mi enfermedad, Cristo ha sido el todo para mí. Estamos acá. Por eso, Hechos capítulo 4, verso 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Verso 12. Y en ninguno otro hay salvación. Aquí esa palabra salvación, Cristo te salva de tus pecados, te salva del infierno, pero también te salva de ti mismo, de malas decisiones, cosas que te has metido. Él quiere ser tu salvador en toda área de tu vida. Estamos acá. En ninguno hay otro nombre, ningún otro nombre, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo a través de... No hay diferentes caminos para llegar al cielo. En ningún otro hay salvación. Pero Pastor Alfonso, pero a mí me enseñaron que si uno es bueno, a mí me enseñaron que si hago esto, si sigo esto, que todas las religiones, que este y este son lo mismo. Dios, no, amados, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Estás pasando por quebranto, Cristo. Estás pasando por prosperidad, Cristo. Estás pasando por enfermedad, Cristo. Estás pasando por momentos difíciles, Cristo. Estás pasando por bancarrota, Cristo. Estamos buscando perdón de nuestros pecados, Cristo. Y me llama mucho la atención porque Pedro está ahí predicando. Y me llama mucho la atención. Y aquí voy cerrando con esto poco a poco. El único nombre de la salvación, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Su nombre es Jesús. Mateo 21, capítulo 21, 23. Hechos 2, 21 y el verso 36 dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesucristo, será salvo. Ahora, aquí tenemos un hombre sin letra, es un pescador. Caminó con Jesús, pasó tiempo con Jesús, vio los milagros de Jesús, comió con Jesús. Bueno, ¿qué no hizo con Jesús? Hasta lo rechazó, lo negó 3 veces, volvió a su antigua vida como pescador. Y después de la resurrección, el Señor lo restaura y lo pone a predicar. Y yendo un día al templo, el Señor lo usa para sanar a un cojo. Y después con denuedo se pone a predicar. Y de momento fueron amenazados.
Y dice aquí en el verso 13, dice: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, eran hombres común y corriente, no tenían maestrías, no tenían doctorados, no tenían grandes estudios, no eran hombres elocuentes, eran hombres de la calle. Por eso Dios usa la persona que Él quiere. Dios puede usar un burro, Dios puede usar un caballo, Dios puede usar un camello, Dios puede usar un Alfonso, Dios puede usar la persona que Él le da la gana. Sin letras y del vulgo se maravillaban y le reconocían. Escuche esto, porque esto es bien importante para nosotros. Le reconocían que habían estado con Jesús. Habían estado con Jesús. Habían estado con Jesús. Por eso están, ¿cómo es el dicho? Dime con quién andas. De tal palo. Nos volvemos como aquellos con quienes vivimos y en cuya presencia pasamos tiempo. ¿Con quién estás pasando tiempo? Who you hanging out with? ¿Con quién pasa tiempo? Me llama mucho la atención. ¿Con quién estás caminando? ¿Con quién estás andando? ¿Con quién estás pasando tu tiempo? Me llama mucho la atención porque dice aquí que habían estado con Jesús. Número 2, déjame ir cerrando. Había prueba para callar al Sanedrín. Lo que Dios está haciendo en tu vida, lo que Dios está haciendo en tu vida, va a callarle la boca a los que dudaban, a los que señalaron, a los que criticaron, porque la evidencia va a estar ahí. Va a estar en tu comportamiento, en la forma que los trata, en el amor que demuestra, en la forma. Acuerda el domingo yo dije que Dios nos bendice internamente, externamente y eternamente. Cuando, bueno, si ya Dios te ha bendecido internamente, ¿por qué nos ha bendecido con toda bendición espiritual? Pero también eso va a cargar y Dios te va a bendecir externamente y la gente va a ver, no sé, ese nuevo trabajo, esa nueva casa, ese nuevo empleo, ese nuevo negocio, esa nueva, no sé qué es como Dios te va a bendecir, pero la evidencia va a estar ahí donde van a decir: a la verdad, ese hombre, esa mujer fueron transformados por el poder de Dios y yo quiero lo que ellos tienen. Y tú te conviertes en el testimonio para traer a las personas a Jesús. No podían negarlo, decir que era falso. Y me llamó mucho la atención. Les voy a invitar a estar sobre sus pies, porque los discípulos, dice el capítulo 10, verso 17, dice 16, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? ¿Qué haremos con Alfonso? ¿Qué haremos con Milton? ¿Qué haremos con Ángel y con Lucilma? ¿Qué haremos con estas personas? ¿Qué haremos con Michi? ¿Qué haremos con Raúl? ¿Qué haremos con Gami? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. La gente no va a poder negar lo que Dios está haciendo a través de tu vida. Y escucha esto y mira a la persona que está a su lado y dígale: tus mejores días están por venir. Pero como Pedro no podemos tener vergüenza del Evangelio. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que estar ahí demostrando el Evangelio. Porque los días están malos. Y dice que estaban felices de sufrir por la causa de su nombre. La gente no le gusta sufrir por nada. Pero nosotros, ¿sabe qué? Nosotros estamos en la misma situación que los 5 personas en el submarino de Ocean's Gate. A todos nosotros se nos está agotando el tiempo. Y la única forma de alcanzar la vida eterna es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Él es nuestro oxígeno eterno. Esto lo dijo un pastor y por eso lo estoy leyendo, porque me llamó tanto la atención. Los 5 pasajeros murieron. No sabemos si se arrepintieron, no sabemos si tenían conocimiento de Cristo. Pero Jesucristo murió y resucitó por amor a todos los pecadores, para que podrían disfrutar de la bendición
de entrar en el reino de Dios. A todos nos queda muy poco tiempo de vida. El tema es que tendemos a olvidarnos de esta realidad porque vivimos sumergidos en un mar de actividades y estrés que no nos deja reflexionar sobre la verdad venidera. Clama a Dios, al Padre, para que perdone tus pecados en Jesucristo antes de que te ahogues eternamente. Entrega tu vida al Señor Jesús. Hoy es el día de salvación. De eso predicaba Pedro, de eso le estaba diciendo a los religiosos, a todos los que estaban ahí. Salmo 130 del 1 al 4 dice lo siguiente: de lo profundo, oh Señor, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Señor, si mirares los pecados, ¿quién podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Oh amados, en esta noche, si te has encontrado con la piedra que ha sido rechazado, si te has encontrado con Cristo, gloria a Dios. Pero muchas veces cuando nos encontramos con Cristo, Él empieza a formar, Él empieza a moldear, Él empieza a retarnos. Nuestra voluntad choca con la voluntad de Él. Y a veces suceden cosas donde no entendemos por qué están sucediendo cosas. Problemas, vicisitudes. Y aquí hay personas que a lo mejor ha sido no solamente una semana difícil, un mes difícil, un año difícil. Y te quiero decir, no te rindas. Párate sobre esa roca. Párate sobre esa roca inconmovible, y adóralo, alábelo, búsquelo, edifique todo lo que tengas que hacer sobre Él. Y yo no te voy a prometer que todo va a ser color de rosa, pero vas a tener una mano con quien agarrarte. Va a tener algo en que ponerse encima para que cuando vengan los vientos, las lluvias, tú has edificado tu vida, tu casa sobre la roca y no se va a derrumbar.